Buen día, hermanos. Hoy domingo 13 vamos a rezar el Evangelio de Mateo 18 del 21 al 35. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara la deuda que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy en este domingo la liturgia nos trae este pasaje, un pasaje ya conocido por nosotros, que hemos meditado en el año, y un pasaje de palabras fuertes de Jesús. Fíjense que siempre el Evangelio va a rondar en esto, en la misericordia, en la caridad. Jesús nos quiere continuamente, enseñar y poner por medio de parábolas, con su vida, con su ejemplo, lo que es la misericordia, lo que es la caridad, lo que tenemos que aprender y vivir en esta vida para llegar al cielo. Y qué hermoso, porque comienza con una pregunta, que Pedro se ve que estaba fastidiado. Se ve que había algún apóstol o algún seguidor de Jesús, algún discípulo que se ve que lo molestaba. O no le caía muy bien, como muchas veces pasa con nosotros. Dice: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, le dice Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es un número que era siempre. Es decir, siempre hay que perdonar. Qué difícil, porque Jesús pone un número que después lo va a poner por medio de una parábola para que lo entendamos todavía mejor. 7 era el número perfecto para la cultura judía. Y 70 veces 7 era como un número infinito. Por eso Jesús le dice a Pedro: si tenés que perdonar a alguien, a tu hermano, tiene que ser siempre. ¿Y por qué siempre? Porque nos podemos preguntar, como se habrá preguntado Pedro: ¿pero por qué siempre? ¿Dónde está fundamentado, justificado en la ley que tengo que perdonar siempre? Y Jesús, como buen maestro, me encanta porque cada vez que el Espíritu Santo nos ilumina para gustar la palabra de Dios, en las parábolas Jesús la hace re simple. Y cuando le responde 70 veces 7, le dice: el reino de los cielos se parece a... Y empieza a contarle una parábola para mostrarle el por qué siempre tiene que perdonar a su hermano. Y cuenta que un rey tenía servidores y pide la cuenta de sus servidores. Y Jesús le cuenta esta parábola para poner la desproporción que hay entre la deuda, entre un servidor y el rey, y la desproporción que hay entre los dos servidores.
A ver si me expreso mejor. Jesús pone esta parábola donde dice que un servidor le debía al rey 10.000 talentos. Para que tengamos una idea de lo que significa 10.000 talentos, correspondía a un talento, ¿sí? Un talento solo, eran 6.000 denarios. Un talento, 6.000 denarios. Y el denario lo que era el jornal de un día. Entendamos la desproporción que hay. Le debía 10.000 talentos, ¿sí? Un número imposible, ¿sí? De pagar, porque cada talento eran 6.000 denarios. Y el denario era el pago de un día de trabajo, ¿sí? Era imposible de pagar. La deuda que el servidor tenía con el rey era imposible de pagar. ¿Qué hace el servidor? Se postra, le pide que por favor le dé un tiempo. Y el rey, compasivo y misericordioso, le perdona la deuda. Le perdona esa deuda que era imposible de pagar. Por más que vendiera a su mujer, trabajara toda su vida, no había forma de pagarla. ¿Sí? Digamos que hoy para nosotros una deuda así sería, yo que sé, cada uno de nosotros le deberíamos al rey 100 millones de dólares. Algo que no vamos a nuestra vida, por más que trabajemos, hagamos todo lo posible y vendamos todo lo que tengamos, no llegamos a tener esos 100 millones de dólares. Y mucho más. ¿Y qué más cuenta Jesús? No solamente la deuda del servidor con el rey, sino que dice que este servidor al salir se encuentra con un compañero, uno de igual. Eran los dos servidores, eran los dos empleados del rey. ¿Y cuánto le debe? 100 denarios. Nada, lo podía pagar en 100 días, porque un denario, acuérdense que era el pago de un día. No eran 10.000 talentos, que correspondían a 6.000 denarios, un talento. ¿Sí? Él le debía 100 denarios, algo que podía pagar. Hagamos de cuenta que estamos hablando de 50.000 pesos, 100.000 pesos. De alguna forma lo podemos pagar. No 100 millones de dólares, 10.000 pesos. ¿Por qué tiro estos números? Para que entremos en conciencia de la desproporción que hay. ¿Y qué hace este servidor? Lo mismo que hizo él con el rey. Se postra, le pide por favor que le dé un tiempo, se lo va a pagar. ¿Y este qué hace? No, lo mete en la cárcel hasta que le pague todo. Cuando se entera el rey, ¿qué hace? Lo manda a llamar y le dice, y esta es la frase y donde Jesús quiere mostrarle a Pedro el por qué tiene que perdonar siempre. El rey, como dice después Jesús, mi Padre va a hacer lo mismo si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos. Yo me compadecí de ti. Te perdoné esa deuda que era imposible de pagar. Tú tenías que haber hecho lo mismo con aquel que hay una desproporción. Porque Dios nos perdonó los pecados, los muchos pecados que tenemos cada uno, imposible de pagar. Por eso vino Cristo a salvarnos, a redimirnos. Él, que es nuestro Salvador, la ofrenda sin mancha, pagó por nosotros esa deuda imposible de pagar. ¿Cómo no vamos a perdonar al que tengo al lado una ofensa pequeña, mínima, que nos pueden hacer? Por eso Jesús le dice a Pedro, siempre tenés que perdonar. Y compara a Dios con esta parábola. Dios es el Rey que nos perdonó la deuda, los muchos pecados de cada uno, que no sabemos el costo que tiene. Es imposible que el hombre pueda saldar esa deuda.
la tuvo que saldar su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Cómo no vamos a perdonar al que tenemos al lado? La ofensa, el dolor que nos causa, sabiendo que es mi hermano, sabiendo que la deuda que pueda tener conmigo es mínima al lado de la que yo tengo con Dios. Esa es la desproporción que nos quiere mostrar Jesús. Tenemos que perdonar siempre, porque nunca pudiéramos haber pagado la deuda de nuestros pecados con Dios. Tenemos que perdonar de corazón al que tenemos al lado, porque la ofensa es mucho menos que la que nosotros le hicimos a Dios. Por eso tenemos que perdonar siempre, hermanos. Tenemos que tratar de perdonar siempre, ser compasivos como nos dice esta parábola, porque si no, no vamos a ser perdonados. Qué lindo, hermanos, es ver esta desproporción de lo que hizo Dios por nosotros y que lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos. ¿Sí? Es mucho menos que lo que Dios hace todos los días por nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar según Dios, porque Él ya pagó la deuda, la gran deuda. Yo tengo que perdonar una pequeña deuda que mi hermano me puede hacer a mí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a siempre ver esta desproporción que Dios tuvo en misericordia y caridad con nosotros, para nosotros practicarla con el que tengo al lado. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo.